Bueno, como os decía, soy Vega Iranzo del Hospital General Universitario de Valencia y profesora asociada en el Departamento de Medicina. Voy a hablaros del diagnóstico del cáncer de mama y concretamente los aspectos generales y las técnicas diagnósticas que empleamos para su mejor conocimiento. Como sabéis, el cáncer es un reto sanitario en la actualidad, sin lugar a dudas por su incidencia y prevalencia creciente, todo debido a la cronicidad de la enfermedad y al envejecimiento de la población. Es verdad que es una enfermedad de viejos, que es porque vamos acumulando mutaciones que no sabemos reparar bien y todas nuestras fotocopias que hacemos a diario, pues desgraciadamente cada vez las hacemos con menos tinta o un poquito peor y vamos acumulando una serie de errores que hacen que los tejidos más vulnerables, como pueda ser la mama, que es un tejido que casi siempre está en proliferación, pues directamente vaya acumulando esas mutaciones y aparezca esa célula tumoral que se aprovecha de esa ventaja proliferativa que tiene. Como sabéis, el manejo es complejo, cada vez tenemos técnicas diagnósticas y tratamientos mejores, con lo que hay que directamente poder definir a las pacientes de forma individualizada y conseguir esa medicina de precisión o medicina personalizada que hace que directamente seamos mucho más eficaces con menores toxicidades. El sistema es complejo, como bien sabéis las que sois usuarias de la sanidad, y en ese sentido están muchos especialistas implicados en el manejo gracias a los comités de tumores y es fundamental que tengamos muy buen diálogo entre nosotros para poder definir mejor la estrategia terapéutica del enfermo. Además, vosotras, y gracias a estos talleres, como por ejemplo que organiza Solti, pues estáis cada vez más informadas y exigís que directamente se os haga partícipes en toda la toma de decisiones, porque sin lugar a dudas es el objetivo que tenemos que buscar para poder personalizar toda la estrategia terapéutica. Hablando en cifras, como bien sabéis, el cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres en España. También es cierto que es una enfermedad que puede aparecer en varones, ya lo recordamos en el taller previo, ¿no? Donde el cáncer de mama en varón también es significativo, 1 de cada 100 diagnósticos de cáncer de mama aparecerá en ellos. Y en ese sentido, este año se prevén aproximadamente unas 35.000 personas que se diagnosticarán de cáncer de mama en España. La mortalidad afortunadamente va disminuyendo gracias a esas técnicas de cribado, esa mamografía que ahora revisaremos y fundamentalmente a que tenemos mejores tratamientos y podemos ser mucho más eficaces cronificando la enfermedad. El cáncer de mama, como os he comentado, es un proceso oncológico donde una célula sana directamente degenera, aparecen esas mutaciones que hacen que se transforme en una célula tumoral que vaya proliferando y multiplicándose hasta constituir el tumor. El tumor no solamente tiene las células del cáncer, sino además tiene un microambiente que va favoreciendo ese crecimiento, ese estímulo que va consiguiendo de las células de defensa y al mismo tiempo esas nuevas vascularizaciones que va produciendo también para poder ir alimentándose y crecer de forma descontrolada. Recordar que el tumor es una enfermedad sistémica probablemente desde el principio, directamente ha conseguido invadir en muchas ocasiones el sistema linfático y lo que sería el sistema vascular, con la posibilidad de las recidivas y de las metástasis a distancia. Los tumores, como bien sabéis, son muy ordenados, muy sistemáticos, crecen de forma inicial, de forma local en el tejido que los caracteriza y a partir de ahí invaden el sistema linfático produciendo esas adenopatías, esos ganglios axilares en el caso del cáncer de mama o bien el supraclavicular o en el caso de la mamaria interna y finalmente pues las metástasis a distancia que como bien sabéis también son las que determinan finalmente el pronóstico y muchas veces la muerte de nuestras pacientes. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? Pues normalmente suelen ser los bultos en las mamas, los cambios en el tamaño o en la forma del seno, hoyuelos en la piel, los pezones invertidos, la erupción del pezón o la secreción, la aparición de algún bulto en la axila o las molestias o el dolor que no desaparece ni con los cambios de regla y se mantiene en el tiempo. Siempre tendremos que estar atentos al enrojecimiento de la piel o al engrosamiento de la misma y si experimentamos cualquiera de estos síntomas, pues hay que acudir al médico. De normal, y gracias a las técnicas de screening entre los 45 y los 70 se suelen hacer mamografías de control cada 2 años y si estas mamografías van saliendo bien es suficiente para poder hacer ese diagnóstico precoz de cáncer de mama.
Tenemos siempre la opción también de la autoexploración. Es importante que conozcamos nuestras mamas para comprobar exactamente si existen esos nuevos nódulos o esas protuberancias. Hay que observar si se ha producido algún cambio en el tamaño y en el aspecto de las mamas, de manera que es importante hacerla de forma mensual. Hay que relajarse y hacerlo con tiempo, sin interrupciones. Nos pondremos delante del espejo o bien tumbadas en la cama, como sea más cómodo y podáis tener unos minutos para vosotras, y en ese sentido pues colocar siempre las manos primero sobre las caderas y detrás de la nuca para hacer lo que sería la inspección y asegurarnos que los pezones están hacia adelante y no en distintas direcciones y tampoco se han metido hacia adentro. Y luego colocaremos una mano detrás de la nuca para examinar la mama izquierda con la mano derecha. Iremos presionando las puntas de los dedos, realizando lo que sería un movimiento circular para asegurarnos que no haya aparición de ningún bulto. Examinaremos también el pezón, tratando de detectar la posible presencia de algún nódulo o bien que si hay algún líquido que se segregue o haya manchado el sujetador. Y finalmente, pues iremos a la axila y valoraremos también que no exista ninguna tumoración, ningún bulto. Normalmente los nódulos que nos palpamos, cualquiera que nos vayan a sorprender en esta autoexploración, que ya os digo que es importante para conocer la mama y así no sorprendernos en caso de que aparezca algo nuevo, pues normalmente suelen ser benignos, pero sin embargo, si hay cualquier hallazgo, lo que hay que hacer es consultar con el médico de atención primaria. Existen circuitos rápidos de asesoramiento para que directamente se os haga la mamografía o la ecografía, dependiendo de la edad a la que aparezca esa anomalía, y directamente se os citará normalmente con un especialista en cáncer de mama. Para diagnosticarlo, lo que tenemos que hacer es un examen clínico, fundamentalmente un examen general de la paciente, también un examen mamario, ya lo hará el especialista. Indagaremos acerca de los hábitos de salud, los antecedentes personales y familiares, los antecedentes oncológicos de cáncer, y también unas pruebas de imagen junto con una biopsia, bien de la mama o bien de la axila, en el caso de que aparezcan adenopatías axilares. Normalmente, la técnica gold estándar es la mamografía. Como bien sabéis, es una técnica muy sensible y específica, por encima del 90% de probabilidades de detectar cualquier anomalía que tengamos que estudiar, y es una radiografía de la mama a dosis baja, y el objetivo es buscar cánceres de mama en estadio temprano. Como bien sabéis, gracias a la incorporación de la mamografía desde los años 70 en España, ha conseguido disminuirse la mortalidad hasta en un casi un 30% de mortalidad específica por cáncer de mama. La mamografía sirve cuando la mama es grasa. Normalmente sirve para las mujeres que estamos ya en rango perimenopáusico, a partir de los 45 años y hasta los 70. Es verdad que estamos intentando ampliar lo que es el rango para que todas las pacientes pues, puedan ser incluidas, y cuantas más, dado que es una técnica barata y que exige poca complejidad para los clínicos, puede hacer directamente sin que haya un médico, con un técnico en radiología, y directamente la interpretación se hace de forma posterior. Además, vamos incluyendo nuevas imágenes, como es la tomosíntesis, que es la técnica tridimensional con la que hacemos las mamografías para disminuir esa superposición de estructuras y facilitar que detectemos cualquier posible lesión. Como bien sabéis, la mamografía se hace de pie frente a una máquina especial de rayos X. La técnico coloca la mama sobre una placa de plástico y la cubre con otra placa, presionando firmemente sobre la misma, y las placas aplanan la mama y mantienen inmóvil durante la toma de la radiografía. Se siente algo de presión, en algunos casos pues la verdad es que puede resultar molesta, pero la verdad es que no dura la exploración más de 5 minutos una vez estamos bien posicionadas, y repetimos la exploración con la mama contralateral. ¿Qué ocurre si la mamografía es anormal? Bueno, pues normalmente lo que tenemos que hacer es confirmar exactamente ese hallazgo patológico, esas novedades que tenemos. Como veis en la mamografía, esto es una mamografía rigurosamente normal, una mamografía en una paciente posmenopáusica, y esta de aquí de la derecha es una mama en una mujer más joven, una mama con muchísimo tejido fibroglandular, donde sería un poquito más difícil interpretar cualquier lesión, como podéis entender, ¿no? Directamente es la diferencia entre ver un nódulo en esta mama a verlo en esta. Entonces, normalmente siempre las mamas densas, o ante cualquier duda, tenemos que completar con ecografía o incluso con resonancia magnética. Estos son distintos ejemplos que os he puesto para que los tengáis, cómo está la posición aquí en la zona de la mamografía y cómo en esta, por ejemplo, mamografía de una mujer posmenopáusica, la tumoración es un nódulo bien redondeado en el centro de la misma, que realmente capta mucha radiología, con lo que podemos verla de forma prácticamente similar. En este caso lo mismo, comparando una mama con la otra, directamente vemos la simetría en la zona de la mama derecha. Aquí lo mismo, una mama posmenopáusica totalmente clarita, y cómo con la densidad nos va dificultando lo que sería el patrón glandular mamográfico y nos exige hacer algún tipo de técnica complementaria.
Los nódulos normalmente siempre son lesiones ocupantes de espacio, como veis en estas mamografías de aquí, las distorsiones, que vendrían a ser cambios en lo que sería el patrón de la arquitectura, o bien el engrosamiento de la propia piel, o como bien veis, engrosamientos trabeculares, que tampoco tienen por qué ser cáncer, muchas veces son engrosamientos focales, donde directamente hay una hiperplasia y es un acúmulo de tejido benigno. La retracción cutánea, cómo se mete el pezón o cómo se mete la propia piel, también puede indicar que existe algún tipo de enfermedad de Payet o algún tipo de enfermedad que tengamos que diagnosticar con biopsia. Las calcificaciones pueden ser benignas, que son las aisladas, y las que nos van a tener que llamar más la atención, que son las que revisamos siempre en los comités, son las que van agrupadas y directamente pueden tener debajo un carcinoma in situ habitualmente. Existen distintas categorías para saber exactamente cómo de patológica puede ser una mamografía. Es un sistema que empleamos para que así todos podamos más o menos entender de qué estamos hablando y cuantificar de manera similar los hallazgos que vemos en la mamografía, y etiquetamos de BIRATS 1 a BIRATS 6 en función del riesgo. Los tres primeros serían probablemente benignos, todos los hallazgos que vemos en la mamografía tienen una posibilidad de que exista un cáncer por debajo del 2%, mientras que ya cuando tenemos un BIRATS más elevado, un BIRATS 4, 5 o 6, tenemos ya mayor probabilidad de que exista un cáncer. Y en el BIRATS 6 son las pacientes que ya lo han diagnosticado y hacemos esa SECO-DS con LUC o hacemos esa segunda mirada para tener más clara lo que es la multifocalidad o la multicentricidad de los tumores. Aquí os he ido poniendo algún ejemplo de BIRATS. Como habéis visto, eso es un BIRATS 1, que nos puede alertar de que hay una asimetría focal. Es una mama normal, sin hallazgos más relevantes, y siempre se aconseja el hacer el seguimiento habitual, como bien sabéis, cada 2 años. En el caso del BIRATS 2, lo mismo, la probabilidad de carcinoma tampoco está incrementada. Normalmente son las microcalcificaciones benignas, las distorsiones, algún quiste simple, como el que os pongo en la imagen, ¿no? Es un quiste simplemente mucinoso, que muchas veces cuando tienen más de 2 centímetros es cierto que sí que los pinchamos y los vaciamos para aliviar si la paciente está asintomática, y el BIRATS 3, donde directamente sí que es cierto que repetimos aproximadamente a los 6 meses la exploración para quedarnos tranquilos y asegurarnos que no hay nada que vaya incrementando en su crecimiento y que los márgenes sean circunscritos. En el BIRALS 4 ya os digo que la lesión es sospechosa de malignidad, con lo que tendremos que hacer una biopsia, y en ese sentido distinguimos entre 4A, 4B o 4C en función de la probabilidad de la malignización. A veces también son masas palpables, con lo que también es más sencillo directamente hacer la biopsia por ecografía. El BIRATS 5, la probabilidad de carcinoma es muy elevada, por encima del 95% de los casos. Suelen ser nódulos irregulares o esas microcalcificaciones lineales ramificadas que os decía que muchas veces tienen un carcinoma in situ oculto. En este caso siempre hacemos BAG o biopsia asistida por vacío. El BIRAT 6 es el que hacemos ya cuando las pacientes están diagnosticadas y repetimos la exploración para hacer esas ecos de ese con LUC, o bien porque en la resonancia hemos visto algún hallazgo diferente y ya directamente la paciente está etiquetada de BIRAT 6 para el resto de exploraciones. La ecografía de la mama, como os decía, es la que complementa directamente esos estudios por mamografía, se hace con ultrasonidos, lo que se representa es un ecograma y el médico adquiere e interpreta esas imágenes. Es una prueba indolora y sencilla, y la principal ventaja es que no aporta radiación. Fundamentalmente nos sirve para las pacientes más jóvenes, donde el tejido fibroglandular es más abundante, para las mamas densas y para diferenciar el contenido sólido, el quístico. En la ecografía al mismo tiempo podemos puncionar esos quistes, como os decía, y biopsiar las lesiones y evaluar la axila. La resonancia mamaria se basa en la utilización de un campo magnético con ondas de radiofrecuencia. Lo peor de la resonancia es la posición, que tenéis que estar tumbadas boca abajo, y que además la prueba dura casi unos 30 minutos y es con contraste, con lo que realmente es una prueba que tiene muchísima mayor sensibilidad. Como veis directamente, mejora mucho las imágenes, y en ese sentido, al ser más sensible, pues también hay más probabilidades de que algo que igual luego no es nada, pues nos obligue a hacer esas ecografías o esas mamografías de second look para asegurarnos que realmente no hay nada más. Como bien sabéis, la resonancia también es la imagen de cribado en mujeres de alto riesgo, esas mujeres que tienen mutaciones a nivel de los genes de mayor predisposición para el cáncer de mama, como son el BRCA1 y el BRCA2, y empiezan a realizárselas a partir de los 25-30 años. Nos completa siempre el estudio de cara a plantear una neoadyuvancia para poder saber exactamente cuál es la respuesta alcanzada, y la hacemos antes y después del tratamiento con quimio para poder hacer el tumor más pequeño y evaluar la posterior cirugía.
Aquí tenéis unas imágenes de resonancia, como veis utilizamos el gadolinio, el contraste, cómo se está retrayendo el pezón, cómo además tiene unas curvas de captación típicas y en ese sentido pues a nosotros distinguimos directamente las lesiones que puedan tener un perfil de menor agresividad con las de mayor agresividad en función de cómo sea ese desplazamiento en esa secuencia T1 y también para poder ver que no haya lesiones adyacentes, multicéntricas o multifocales. Los medios de confirmación diagnóstica son las biopsias, como bien sabéis, las hacemos con agujas, se hacen con una sedación en la zona. En principio, muchas veces indicamos biopsias, pero no equivale a que haya un cáncer. Recordar que las probabilidades cambian en función de la lesión que vayamos a biopsiar. No es lo mismo una lesión BRAF 4A que una 5, de cara a pensar que debajo hay una tumoración subyacente. Tenemos distintas agujas de pequeño calibre, se obtienen las células para poder analizarlas en el microscopio, cosa que ya os contará después el doctor Burgués. Normalmente se hace con anestesia local y ya os digo que son más o menos molestas en función de si tiene que ser con estereotaxia o si simplemente es con la ecografía guiada. ¿Qué le pediremos al patólogo? Bueno, pues así a grandes rasgos y sin entrar yo mucho, pues mínimo el tipo histológico, el grado tumoral, el tamaño de la lesión y cómo van los biomarcadores. Fundamentalmente la expresión de receptores hormonales, como bien sabéis, el Ki67 y el ER2, que serán fundamentales para planificar la estrategia terapéutica. Distinguimos distintos cánceres de mama, ya os lo contó la doctora Vidal en el taller previo, pero bueno, fundamentalmente el 70% son tumores hormonosensibles, que son los que expresan ese receptor estrogénico fundamentalmente. Los tumores ER2, como bien sabéis, tienen amplificado, sobreexpresado lo que es ese oncogen, que es el ER2 de membrana, y en ese sentido pues tenemos también distintas opciones a nivel de inmunistoquímica o alguna técnica más compleja para su determinación. Y las pacientes triple negativo que, como bien sabéis, ni expresan receptores hormonales ni expresan el ER2. En función de ese subtipo tumoral y de cómo de extenso esté la enfermedad, pues diferenciamos la estrategia terapéutica. Empleamos el TNM para estadificar la enfermedad, para saber exactamente cuánto ha invadido ya en nuestros tejidos. La T nos indica el tamaño del tumor, la N nos indica la afectación ganglionar, del inglés node, que significa ganglio, ¿vale? Y la M de metástasis, si existen o no metástasis a distancia. Como os decía, el tumor es muy ordenado, primero va a la mama, después a la axila y finalmente es cuando escampa a través del organismo por el sistema linfático o el sistema vascular. Las últimas clasificaciones en función del estadio, además, ya nos ofrecen datos de biología molecular y biología y de anatomía patológica, ya que muchas veces pequeños tumores pueden ser más agresivos por ese perfil o ese fenotipo que podamos entender. Y al contrario, ¿no? Tumores más grandes, con mayor afectación axilar, pues que por sus propias características y su naturaleza biológica sean de menor agresividad. Además, tenemos otras plataformas pronósticas genómicas, como bien sabéis, Oncotype, MammaPrint, Endopredicto, Prosigna, para tener más claro lo que es la biología del tumor. Siempre basando todo en el TNM para poder planificar la estrategia terapéutica. ¿Y qué pedimos como estudio de extensión? Bueno, pues dependerá siempre de la sintomatología de la paciente, de ese análisis general que hacemos y de esa valoración de la exploración clínica. No pedimos a todas las pacientes TAC, gammagrafía, resonancia cerebral y PET, que solamente en caso de que la paciente tenga algún síntoma que nos haga pensar que puede haber una metástasis a distancia o en tumores con mayor agresividad. En función de donde sospechemos que existe la metástasis, pues pediremos una prueba u otra, porque ya os digo que las pruebas diagnósticas no todas están diseñadas para poder detectar la metástasis independientemente de donde estén situadas anatómicamente. Tenéis ejemplos, os he puesto una radiografía de tórax donde veis un derrame pleural, una gamografía donde vemos realmente depósitos de metástasis óseas en la zona de la columna, metástasis hepáticas a nivel del lóbulo hepático izquierdo concretamente y un PET donde se ve no solo la tumoración en la mama, ¿vale? Sino también alguna adenopatía, como veis ya, a nivel de la mamaria interna. La radiografía de tórax es la prueba ideal para ver lo que sería el pulmón y para detectar si existe derrame pleural y en ese sentido pues, se pedirá para la paciente que tenga disnea, que tenga tos o que venga con algún cuadro compatible con metástasis pulmonares, una hemoptisis, por ejemplo. No la pedimos de normal y siempre viene para el preoperatorio de la cirugía, o sea que realmente casi todas vais a tener una radiografía de tórax en algún momento de la evolución. El TAC se pide cuando ya os digo que sospechamos que haya metástasis a distancia, bien porque se eleve el marcador o bien porque hay alguna sintomatología, suban las transaminasas, se eleve la fosfatasa alcalina
o bien porque la paciente tenga cefalea, tenga mareo, entonces ya pediremos un TAC cerebral. Estas son imágenes también de cómo se realiza el TAC. Recordad que el TAC es el rápido, ese que también lleva contraste intravenoso, pero que no dura más de unos 10 minutos dentro de la máquina, no es la resonancia, que es la que hace ruido y realmente sí que es una prueba mucho más larga a nivel de la exposición. Aquí veis un ejemplo de metástasis cerebrales, que serían estas zonas de captación más blanca, lo que sería la zona del parénquima, las metástasis hepáticas, como se ven más negras en la zona del parénquima hepático, que sería el gris clarito, o metástasis pulmonares, como veis que se ven aquí en esta zona más blanca, ya que el aire se ve de color negro en esta ventana de pulmón. La gammagrafía ósea es la técnica ideal cuando sospechamos la existencia de metástasis óseas, por eso siempre las pacientes con esos cuadros de dolor, de lumbociatalgia que es mantenida, que no mejora con AINES ni con antiinflamatorios y se prolonga en el tiempo, pues les pedimos gammagrafía y normalmente completamos con resonancia de raquis, ¿de acuerdo? El material radioactivo se acumula, son técnicas de medicina nuclear, se inyecta una pequeña cantidad en la vena y recorre el torrente sanguíneo y capta en las zonas de mayor. La gammagrafía normalmente con tecnecio, mientras que el PET pues, se hace con glucosa. El PET, como os decía, es el procedimiento para encontrar células malignas, son más ávidas por la glucosa que las células sanas y en ese sentido son zonas de captación donde vemos mayor actividad. Es un panel de luces que directamente nos van indicando en función de cómo capta esa luz la mayor o menor inflamación. Tener en cuenta que cualquier inflamación, aunque sea benigna, también se va a iluminar en el PET, con lo que habrá que siempre intentar después hacer algún tipo de biopsia. Por eso se os dice que cuando vayáis a hacer el PET vayáis y estéis tranquilos y tenéis que estar en posición de tumbada durante una media hora antes, porque es que si venís de correr una maratón, por ejemplo, capta las rodillas, que decirte que en ese sentido cualquier captación en el PET de algo inflamatorio se va a ver. También podemos hacer resonancia cerebral en el caso de que no tengamos claro cuando no se ven las imágenes en el TAC o casos más sutiles de mareo, de pérdida auditiva, alguna pérdida de focalidad neuronal. Os he puesto algunos ejemplos, como son estas de aquí, metástasis o lesiones ocupantes de espacio, algún tipo de hemorragia, ¿vale? Y luego pues las compresiones medulares, como hemos comentado, todo el tema de las lumbociatalgias o los dolores óseos permanentes que no se van con analgesia habitual. La supervivencia siempre va a depender del estadio, por tanto del TNM y del estudio de extensión y del fenotipo que tengamos diagnosticado. De ahí que sea tan importante la anatomía patológica y poder contar con ese nombre y apellidos de la tumoración de forma completa. Son los factores que más influyen probablemente para poder seleccionar el tratamiento y ya os digo que siempre a través de los comités de tumores. Los fundamentos del tratamiento, bien sabéis, son la cirugía, la radioterapia y el tratamiento oncológico dirigido en función de esos biomarcadores y de esas mutaciones, porque lo que intentamos encontrar es esa medicina personalizada o individualizada para poder ofrecer la dosis correcta, la droga correcta, la indicación oportuna para cada paciente y en cada momento, ¿no? Que no es lo mismo la enfermedad inicial que la enfermedad metastásica. Si a la paciente además podemos resecarle una metástasis, podemos volver a un estadio NET y conseguir esas curaciones y esas largas respondedoras. Siempre nos valoraremos en función del subtipo, de ahí que muchas veces pidamos biopsia también de la metástasis, como luego nos explicarán. Las mutaciones más importantes que tenemos que ir detectando a lo largo de la evolución de la enfermedad, porque tenemos nuevos tratamientos dirigidos, son las mutaciones a nivel de PI3K, de SR1, de BRCA, porque tenemos ya tratamientos dirigidos con muy buenas tasas de supervivencia, con lo que a cada paciente tendremos siempre que conocer cómo están estas mutaciones a lo largo de la evolución metastásica. Como bien sabéis, los biomarcadores mínimos que tenemos que conocer para poder hacer el diagnóstico son los receptores estrogénicos, el ER2, y siempre intentaremos rebiopsiar la metástasis, como os digo. Conocéis de sobra el proyecto HOPE, este programa de investigación colectivo que habéis fomentado y habéis implementado vosotras, y gracias a la investigación por paciente a través del grupo SOLTI, pues es el estudio de clínica práctica en el mundo real para evaluar el impacto de estos datos genómicos, ¿no? El poder hacer estos paneles de genes en la metástasis, incluso en el tumor primario, para poder adecuar el mejor tratamiento para nuestras pacientes en cada momento. Esas serían las mutaciones que ya os digo que tendríamos que conocer y cuál es el grado de implementación en práctica clínica y en prevalencia en el tumor para poder además ofrecer ese tratamiento dirigido y específico para cada mutación.
¿Qué nos viene en un futuro? Bueno, pues también nos viene la biopsia líquida. La biopsia líquida va a ser la determinación de esas mutaciones genéticas que tenemos o que sabemos y conocemos del tumor primario para poder ir identificándolas en la sangre de la paciente. Y sin necesidad de tener que hacer biopsia de la metástasis o biopsia del tumor primario, pues en la propia sangre, esa sangre que os cogemos cada vez que venís para poder seguir con el tratamiento, pues nos vaya determinando cómo está la expresión de determinadas mutaciones a nivel ctDNA para poder saber exactamente si la enfermedad está respondiendo o no, o si hay que hacer algún cambio estratégico en la secuencia terapéutica. La ideal, pues implementar la biopsia líquida poco a poco, de momento todavía es investigacional, o sea que no vayáis mañana todas a decir a vuestro oncólogo que os haga una biopsia líquida, por fin, todavía estamos empezando, pero la verdad es que tiene muy buena pinta, yo creo que será el futuro para poder determinar cuál es la mejor estrategia terapéutica en cada momento. Es parte de los nuevos retos de esta medicina de precisión, como os digo, el conocer la carga tumoral, las mutaciones, porque fundamentalmente aquellas que tienen ese valor predictivo de respuesta nos van a mejorar siempre la supervivencia de nuestras pacientes y mejorar sin duda vuestra calidad de vida, que al final es el objetivo máximo para la enfermedad metastásica. Y eso es todo lo que yo os quería contar.